Vamos entonces con Antonio Quesada Sánchez, desde España. Nos presenta su ponencia El cine como recurso pedagógico en las asignaturas de Derecho. ¿Truco o trato? Le recuerdo entonces, por si es que no nos estaba escuchando previamente, que el timer está puesto en la ventana de Zoom. ¿Qué hay? Buenos días, queridos amigos. No sé si se me escucha bien. Perfectamente. Perfecto. Pues muchas gracias, queridos amigos. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Siento no poder acompañarles en toda la sesión, todas las jornadas, pero vamos, voy a clase ahora inmediatamente en cuanto termine, disculpen. Pero vamos, en cualquier caso es un grandísimo honor poder volver a Chile, aunque sea virtualmente, ¿verdad? Yo mi trabajo lo resumiré bastante para no agotar todo el tiempo. Es una reflexión genérica sobre el trabajo de un docente universitario con cine, que ojalá si tuviéramos tiempo podíamos ejemplificar. Yo voy a darles una visión general de lo que vengo haciendo, del interés que puede despertar el cine para un docente, ¿verdad? Entonces voy a compartir un PowerPoint y les iré comentando. Vamos a Un ver. Ahí dice momentito, que... por favor, que lo hago co-host, porque tuvimos Ah, unos perfecto. ataques y entonces tuvimos unos Sí, ataques muy muchas feos el lunes con conejitos que nos dibujaron. gracias. Así que lo voy a hacer co-host ahora y listo. Con este no se puede, ya solo con este. ¿Listo, Antonio? Sí, perfecto, ok. Sí, perfecto, muy bien. Espero que en este momento se esté viendo. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Sí? Sí, señor. Perfecto, muy bien, pues vamos a ver si puedo yo verlo porque es el esquema que yo voy a utilizar. Eh, perfecto. Bueno, como comentaban, el título de mi ponencia es El uso del cine como recurso pedagógico en asignaturas de Derecho. ¿Qué puede atraer a un docente en Derecho para trabajar con cine? El guión brevemente, me detendré muy brevemente en la importancia de la imagen, que quizás es algo que es lo que muchas veces nos va a atraer, sobre todo en el mundo audiovisual en que vivimos, la imagen cinematográfica después y ya directamente, y intentaré ser breve, mi experiencia con el trabajo con cine. Bueno, esta primera imagen que les pongo posiblemente no les suene a la mayoría de los amigos que están asistiendo. Es Fernando Arrabal, es posiblemente el dramaturgo español más importante que hay vivo en este momento, y lo traigo a colación porque, bueno, tiene una obra dramática espectacular, incluso narrativa, fue premio Nadal en el año 86, si mal no recuerdo, y lo traigo ahí porque esa imagen es de un programa de televisión en el que montó un número espectacular y es muy conocido por muchas personas, más que por su espectacular obra, por aquella borrachera y aquel número que montó. Entonces, claro, esa idea que a los que intentamos escribir poesía nos duele mucho, de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues la verdad es que nos tiene que hacer reflexionar, para mal y para bien, ¿no? Entonces, si pasamos al mundo del cine, ahí les pongo un par de casos que me parecen cine y series de televisión que pueden ser interesantes. Por ejemplo, con el caso de la película El Padrino, la mítica película, hubo jefes mafiosos en Sicilia, que incorporaron en su día a día algunas costumbres que se veían en la película, es decir, la realidad imitando la ficción, porque era una película que dignificaba el fenómeno mafioso. El tema del besamanos, el tema de la boda de la hija, etcétera, etcétera, se veía como la realidad se ve influida por el cine. Y luego pongo aquí otro ejemplo del impacto que puede tener una obra creativa hasta el punto de influir en la vida, ¿no? La tía Julia y el escribidor, saben ustedes, la novela del gran Mario Vargas Llosa, fue bastante polémica, pero el escándalo que se organizó no fue con la novela en sí, que es de 1977, sino que el escándalo se produjo después de la adaptación para la televisión de la novela. Es decir, no fue la palabra escrita la polémica, sino la imagen, cómo se reflejó. Provocó incluso un libro de respuestas de la famosa tía Julia, de Julia Orchidi. Entonces, yo utilizo estos dos ejemplos para que vean la importancia que puede tener la imagen. Y ya digo, a los que intentamos utilizar la palabra como fin, nos puede doler, pero eso de que una imagen puede valer más que 1000 palabras,
puede no ser un pensamiento excesivamente inexacto. Y fíjense, la primera pregunta que de algún modo todos los docentes de derecho que hemos trabajado con cine, pues nos hacemos o nos hacen, esa utilización de cine en el aula, ¿esto qué es exactamente? Y entonces, bueno, planteo ahí una serie de respuestas posibles, tengo clara cuál es la mía, ¿no? Pero más o menos todos hemos pasado por alguna fase de esto, ¿no? Hay quien lo considera, sobre todo al principio, se consideraba una especie de frivolidad, ¿verdad? Decía, uff, trabaja con cine, parece como que no fuese tan profesional como un docente que no lo hace. Incluso algunos consideran que era una pérdida de tiempo, también hay que saber, luego lo comentaré, saber diseñar la actividad. Trabajar con cine no es poner una película e irse a tomar un café, evidentemente, es otra cosa, ¿no? Tampoco me quiero pasar de frenada, ¿no? Y también creo que tampoco es un enfoque imprescindible, pero considero que es un recurso pedagógico muy útil y legítimo y que además una idea que quiero que me inspire en el tiempo que tengo es la de que trabajando con cine, igual que si trabajamos con literatura, con cómic, yo también lo he hecho, hay también otra experiencia, hoy hablo de cine, pero tengo también estas otras experiencias, inoculamos cultura en el auditorio. No solo explico derecho civil, que es mi materia, sino estoy inoculando cultura. Y eso me parece una postura muy interesante y enriquecedora para el producto pedagógico que ofrezco, ¿verdad? Entonces, ahí me planteo varias ideas que creo que pueden ser interesantes. ¿Qué profesores de derecho trabajan con cine? Pues fíjense, considero que trabajamos con cine aquellos que amamos tanto el cine como fin, que él incluso lo utilizamos como medio. Disfrutamos del cine, pero vemos que también el cine nos puede ser útil, muy útil. Y fíjense, además, no somos los únicos que nos hemos dado cuenta, los profesores, no de derecho en general, no de derecho, perdón, sino los profesores en general, sino nos sorprendería saber, si no lo conocen, cómo el cine evidentemente ha sido utilizado por dictaduras con el interés que todos sabemos, pero que incluso existen trabajos científicos de dictadores sobre cine, incluso trabajos de personas con mentalidad totalitaria sobre cine, sabedores de la importancia que puede tener el cine. Sí que es importante, ahí lo comento, el bagaje cultural del docente, obviamente. Para trabajar con cine es evidente que el profesor tiene que manejar cine. Yo, por ejemplo, me puedo tirar, qué sé yo, utilizando mi materia, me puedo tirar un fin de semana, pues a lo mejor preparando unas clases para la semana siguiente. Pero me cuesta pensar dedicar el fin de semana a verme, qué sé yo, la obra completa de Ingmar Bergman con tal de colocar una cita en alguna de mis clases. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta decir, de modo provocador, que trabajar con cine es muy fácil, pero muy difícil, porque el bagaje cultural que uno tiene que tener, pues tiene que permitirte ese fondo de armario para poder utilizarlo, ¿verdad? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabaja el profesor universitario con cine? Bueno, como en España y supongo que en sus países, el profesor universitario se dedica a tareas docentes e investigadoras. Entonces, uno puede trabajar con cine en su tarea docente de cara al trabajo con alumnos, pero también investigar sobre cine, analizar películas desde el punto de vista jurídico, etcétera, etcétera. Mi experiencia está más volcada en el ámbito pedagógico. Me interesa mucho más el trabajo con cine en el aula por las riquezas que luego veremos que aporta. Pero sí es verdad que también, obviamente, he trabajado en el otro campo, ya que he publicado, lo vamos a ver luego también, trabajos sobre cine, análisis jurídicos, civiles, que son mis materias sobre películas, pero siempre tengo en mente que yo personalmente quiero volcarlo sobre el ámbito pedagógico. Y luego también les quiero comentar, quiero compartir con ustedes un dato, eso de que el cine es útil para la docencia en general, no solo para la docencia, el derecho, que es la que me preocupa y ocupa, es ya una verdad claramente admitida. Les comento que la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España, por ejemplo, en 2019, publicó un trabajo bastante interesante titulado Cine y Educación. Y era un trabajo de películas que se podían utilizar en distintos ámbitos. Tengo la convicción, no la he comprobado, pero la tengo, de que profesor de cualquier rama del saber y de cualquier ámbito puede encontrar cine que le sirva para su trabajo. A mí me interesa, obviamente, el cine desde el punto de vista del derecho civil, más concretamente, ¿no? Pero supongo, estoy seguro de que un profesor de alguna rama de economía, de química, de enfermería, de medicina, todos pueden encontrar películas que puedan ser de interés para su docencia.
Les cito ahí una frase: al cine nada de lo humano le es ajeno, evidentemente, por tanto el derecho tampoco. Y al no serle ajeno, pues nos podemos encontrar evidentemente con cine que tenga interés para la enseñanza del derecho, que es lo que a mí me preocupa. En ese sentido sí me gustaría destacar algo muy importante. Cuando uno piensa en cine con interés jurídico, suele pensar en cine que, bueno, pues se refleja en el cine pues algún juicio sobre el tema que sea, ¿no? No necesariamente, yo ahí sí quiero romper una lanza, no soy el único, pero creo que es importante destacarlo. El cine que tenga interés jurídico no necesariamente tiene que reflejar un juicio, sino que, o un proceso judicial en vivo, o sea, reflejándolo en la pantalla, sino que hay películas donde no se ve, en las que no se ve, por ejemplo, una sala de juicio y, sin embargo, tiene una lectura jurídica potentísima. Les cito una película española de los años 50 del siglo XX, dirigida por el director italiano Marco Ferreri, se la ha investigado desde el punto de vista científico, que es El Pisito, una película muy en la línea neorrealista de la Italia de aquellos años, en la que no se ve ni un juez, ni prácticamente un abogado, ni se ve ningún proceso judicial, pero tiene una lectura potentísima desde el punto de vista, por ejemplo, de la figura del arrendamiento urbano de la época, así como para entender lo que puede ser un matrimonio en fraude de ley. Entonces, claro, creo que no debemos reducir el cine con interés jurídico al cine de juicios. Por eso creo que existe mucho cine con una posible lectura jurídica. Yo personalmente sí que es cierto que, a pesar de eso, intento seleccionar cine de una calidad oportuna, una calidad contrastada, porque pretendo inocular cultura en el auditorio. Podría trabajar con muchas más películas, pero si trabajo con grandes directores, grandes cineastas, películas desde el punto de vista artístico bien elaboradas, desde luego que me parece que es mucho más provechoso. Por eso aludo a eso que ahí les comento, la responsabilidad del docente. Es evidente que trabajar con cine es, digo yo siempre, que es un divertimento muy serio, porque realmente hay que saber diseñar la estrategia, porque si no, y sobre todo, y eso sí lo he comprobado, con alumnos que no suelen estar acostumbrados a trabajar con cine, de entrada puede descolocar un poco. Bueno, que me van a poner algo una proyección, esto de qué va, yo qué tengo que hacer. Entonces, muchas veces hay que empezar a educar la mirada de los propios alumnos para que podamos sacar provecho a esta cuestión. Sí me gustaría destacarles, hay un trabajo de Zuri Cornejo, bastante curioso, muy citado en el ámbito de los estudiosos del cine y derecho, que nos incita a saber qué aportes fundamentales proporciona el cine a la enseñanza del derecho. No me voy a detener en los cuatro, pero fíjense, simplemente comentar muy por encima, muy brevemente, porque tampoco tengo demasiado tiempo, me lo estoy viendo aquí, no quiero que se me vaya el santo al cielo. Es verdad que el cine cuenta una historia, igual que el derecho no deja de ser una literatura, una especie del género literatura, solo que un tipo de literatura que influye en nuestra vida. Un mal poema puede proporcionar desagrado estético. Un mal artículo de una ley puede provocar bastantes problemas porque, teniendo en cuenta la pretensión de eficacia social organizadora de las normas, esto influye. El artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por ejemplo, influye en mi vida, ¿no? Y eso es muy interesante para empezar a decir, oye, igual no es un mundo tan ajeno. Estamos hablando de mundos que pueden converger. Y fíjense, sí me quiero detener especialmente en la segunda de las características, porque se criticó mucho por algunos autores la idea de que trabajar con cine implica involucrar emocionalmente a los espectadores. No es neutro el cine, evidentemente. Pero claro, piensen que esto no implica que en el ámbito del derecho no estemos también involucrados emocionalmente. Cuando tomamos opciones como la protección, la discriminación positiva hacia personas de colectivos desfavorecidos, estamos implicándonos emocionalmente, no es tan distinto. Entonces, sí que es cierto que es el docente el que de algún modo tiene que capitanear esta tarea para que el trabajo con cine no quede en un mero brindis al sol. En ese sentido, sí me gustaría también destacar otro dato que creo que tenemos que tener bien presente, que es la idea de que una película de cine es una obra creativa. Y por tanto, una obra creativa, yo le pido a una obra creativa que tenga musculatura creativa. Puede que no tenga corrección conceptual, incluso, eso me va a servir para trabajar con ella, pero tengo que saber lo que tengo entre manos. Y, sobre todo, piensen que una película como obra creativa, las obras creativas suelen ser críticas con la sociedad.
Es normal que se incida en los aspectos más negativos. Por tanto, todo eso el docente lo tiene que tener presente y lo tiene que saber utilizar en clase, que es justo lo que yo siempre suelo tener en mente en estos casos. Al hilo de esto, por no agotarles con muchas más ideas, he recogido algunas experiencias personales que yo he tenido y que me han parecido muy positivas. Por ejemplo, desde la cita de películas, de incluso proyección de escenas durante la sesión de clase, hasta el visionado de películas y comentario. Comentario en clase, visionado incluso en horas de clase, siempre sabiendo que esto es un medio, no un fin. Entonces, esto nos tiene que servir para que se imparta algún tipo de enseñanza en algún sentido. Pero ya digo, los que lo utilizamos, nos gusta tanto el cine como fin que incluso lo pretendemos utilizar como medio. Por eso ya un poco, para ir terminando con las ideas, esa idea de truco o trato, fíjense, el trick or treat, que es un truco la utilización del cine. ¿Es un susto? ¿Es una broma? ¿Es un dulce? ¿Hablo ahí de un mago del aula? ¿Estamos ante un mago del aula? Pues posiblemente no. Estamos quizás ante un profesor que intenta ofrecer un producto pedagógico de mayor calidad y que, por tanto, utiliza armas como el cine, como la literatura, como el cómic, ya digo, como la música. También he trabajado a veces con música. Aquí me dedico al cine, pero son recursos pedagógicos que con mejor o peor fortuna, que luego ya también de todo tipo de experiencias hay, creo que van enriqueciendo la tarea que uno hace. Y en este sentido les decía que aunque me vuelco con el tema del ámbito pedagógico, es inevitable que hable de experiencias también científicas. Les comento, por ejemplo, de los proyectos que dirijo. En 2021, el primero de los libros que sacamos, este libro que tienen ustedes ahí, La utilización del cine en la docencia del derecho, es un libro pues, que recopila reflexiones sobre películas, elementos jurídicos de interés, lo que cada autor ha considerado oportuno. En mi caso, ahí intervengo con un comentario de la película El Pisito, que les decía, increíblemente intensa para el derecho civil, especialmente. Este libro que tienen ustedes en abierto, y si ustedes quieren, pues yo les hago llegar el enlace, encantado. Es un libro de fichas, este ya tiene más interés pedagógico, que describe a modo de una manera con fichas distintas experiencias que hemos tenido distintos intervinientes de ese proyecto. Les quiero también informar de la existencia de esta colección Cultura y Derecho que dirijo en la editorial Colex en España y, por supuesto, les invito a que la conozcan y a que si quieren colaborar será un placer y un honor por mi parte. Es una colección en la que siempre el banderín de enganche estamos ante trabajos jurídicos, pero siempre mezclados con algún elemento cultural, como les digo, cine, literatura, series de televisión, ¿vale? A modo de ejemplo les voy a poner el último número de la colección que acaba de salir ahora mismo, también está en abierto y si tienen interés se lo hago llegar, el enlace. Es precisamente, fíjense, fruto del último proyecto que he coordinado, que va a terminar ahora, un libro sobre las distintas profesiones jurídicas en el cine, es decir, el reflejo cinematográfico de distintas profesiones jurídicas. Entonces, pues cómo se ha reflejado la figura del notario en el cine o la del abogado. Distintos autores hemos decidido trabajar sobre distintas cuestiones. Este, ya digo, lo tienen en abierto y será para mí un placer si alguno de los presentes pues me escribe un correo, yo se lo mando encantadísimo, ¿eh? Pero fíjense, ya para ir cerrando, si yo tuviera que recomendar a un lector, no sé si español, pero en general creo que es útil, ¿cuáles son los libros con los que yo puedo aprender sobre esta cuestión? De entrada les recomendaría este primero, que es un libro que creo que son dos libros en uno. Es una especie de enciclopedia de 100 películas, de Benjamín Rivalla, el gran maestro en España, pero tiene una introducción de más de 100 páginas que le pone a uno sobre el tema. Sobre esa introducción nos hace aterrizar perfectamente en la relación entre cine y derecho. Es un libro brillante y además es una obra de madurez que ayuda. Y en segundo lugar, un libro que acaba de sacar, publicado en Perú, Los derechos humanos en el cine. Esto es una auténtica enciclopedia de los distintos derechos humanos reflejados en películas. Entonces, muy ilustrado, otra obra de madurez, este de este año, ya digo, y creo que con estas dos obras nos podemos hacer una idea, o yo es como estoy haciéndome una idea de cómo trabajar con cine en derecho y, evidentemente, método ensayo y error.
Les he puesto aquí también algunos trabajitos en los que yo personalmente reflexiono sobre el tema, ya que soy yo el que habla. Esto ya no lo quiero comparar con lo del maestro Riballa, pero bueno, sepan que alguna que otra vuelta le he dado a este tema y, bueno, voy intentando mejorar a cada paso. Y sin más, me ha moldado, creo, al tiempo, amigos. Espero no haber abusado de su paciencia. Y muchísimas gracias por su atención y siento no poder quedarme más tiempo. Me voy para clase directo. Muchísimas gracias. Disculpe, esa fue la música de que se acabó el tiempo. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Y ahora vamos a pasar con Isabel, entre la realidad y la ficción. Nos acompaña el profesor Sandro Fabricio Olaza Payero desde la UBA. ¿Vas a compartir pantalla, Sandro? Sí, Ricardo. Un segundito, por favor. Impresionante. Impresionante. Todo el mundo tomar fotografías del profesor Olaza Payero vestido de esa manera porque lo conozco hace décadas y nunca lo vi con ese... No, lo que pasa es que quiero parecer un jurista. No sé si parezco un jurista o un mozo de la Giralda, ¿no? Pero. ¿Viste? Es una ocasión especial. Muchas gracias a las autoridades. El profesor está habilitado para compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esperen que ahí busco. Ustedes me dicen si se ve esto. ¿Se ve? Bueno. Está por verse. Está por verse. Bueno. Está por verse. A ver. Ahí está. Ahora ponerle para proyectar y listo. Ajá. Yo, a ver, no quiero hacer papelón así que después no pase. ¿No lo puedo dejar así? ¿Se ve igual o no? No, apretá abajo el dibujito de la pantalla que Sí. hay abajo. Ahí vas bien. Ahí, aprieta eso. Ahí, a ver. Fuerza. Ahí está. Eso. Ahí está. A partir de ahí puedes proyectar. Bueno, reitero mi agradecimiento a las entidades organizadoras de este evento académico. Bueno, entonces es Isabel entre la realidad y la ficción. Cualquier parecido, esto es una advertencia, con la realidad es pura coincidencia. No sé si esto pasa o no pasa. Sí, Bueno, claro. ¿Por qué estas imágenes? No quiero explicar, por favor, ¿no? Nosotros somos, o yo me autopercibo un profesor de historia del derecho, ¿no? Entonces, como alumno y como docente, recibí, por supuesto, las clases de Historia y Derecho del maestro Rabinovich. Le paso un homenaje al maestro acá. ¿Cuánto hay de ficción y de realidad en la historia de Isabel de Castilla y en otros personajes históricos? Vos fijate la imagen que está al lado, héroe de la hispanidad, Isabel y Fernando. Hasta hay cómics, dibujitos animados. Estos personajes fueron reivindicados por románticos, por regímenes políticos, bueno, como han hablado los anteriores expositores también. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto hay de ficción y de realidad en esta gente que puede haber sido idealizada? Claro, nosotros no estuvimos en esa época. Por ahora, bueno, dice que Einstein dice que comprobó que se puede viajar a través del tiempo, pero bueno, hasta ahora que se lleva a la práctica es otra cosa. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Isabel, esta miniserie que dice textualmente, ¿no? Cuando se la promocionaba, una mujer que se atrevió a gobernar en un lugar donde antes lo hicieron hombres. Fíjense, esto se promocionaba, bueno, cuando recién salió esta miniserie, muy exitosa tanto en la madre patria, bueno, como Argentina y otros países, donde la pasaron. Y la verdad que yo creo que es una superproducción y es muy interesante porque está hablando de un personaje que nosotros vemos en la materia, historia de derechos humanos, la hemos mencionado en derecho medieval antiguo también, ¿no? Porque tiene todo que ver, todo tiene que ver. Entonces, esta es una serie española que salió entre el 2012 y 2014, producida por la televisión española. Acá a la izquierda vemos a la actriz Michelle Jenner, perdón la pronunciación, que interpretó a Isabel. Acá, bueno, Rolfo Sancho, hijo de un gran actor español ya fallecido, hizo el papel de Fernando el Católico o Fernando de Aragón, ¿no? Bueno, un hombre muy fachero también, bueno, la chica es muy bonita también, y otros personajes que ustedes pueden ver.
Y bueno, ahí van a ver también el escudo, las armas de León y Castilla. ¿Ah? León, que fue el antiguo reino que originó la corona de Castilla, ya en la época medieval, en la época de la Reconquista. Yo sé que al profe no le gusta que digamos Reconquista, pero bueno, es una construcción histórica, ¿no? Una interpretación que han hecho los historiadores en determinada época en especial, ¿no? Pero bueno. La cuestión es la siguiente. Esta chica, Isabel la Católica, fue infanta, princesa, luego reina de Castilla. Yo no sé si tuvo suerte, como dice Maquiavelo, ¿no? Que a veces te ayuda el azar también, ¿no? Pero la realidad que no iba a gobernar Isabel, iba a gobernar otra chica, ¿no? Nací en 1451 en una localidad que es Madrigal, de las Altas Torres, en la provincia de Ávila. Era hija de Juan II de Castilla e Isabel de Portugal. Juan II de Castilla es sucedido por Enrique de Castilla. No quiero seguir el seudónimo, ¿no? Ya que hay damas presentes, pero era un seudónimo o apelativo muy ofensivo en esa época, que tampoco sabemos si es real, Ricardo, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces en clase también a esto, ¿no? Bueno, Clara Sanchís interpretó a Isabel de Portugal, la segunda esposa del finado Juan II de Castilla, y este jovencito que está acá es Víctor Elías, que hizo el papel del infante Alfonso de Castilla, ¿no? Que este infante, que estaba arriba de la sucesión de la corona de Isabel, creo que fallece, no sé por qué, enfermedad, ¿no? Pero bueno, ahí, digamos, le toca a Isabel. En medio de una guerra civil, porque se produce la muerte del hermano de ella, que es el famoso Enrique. Entonces, ahí vemos también cómo está reflejada en la serie, ¿no? Porque ustedes se pueden fijar, en 1469 ya Isabel es admitida como princesa de Asturias, y ahí hace una jugada política. Yo creo esto que es importante, una jugada de ajedrez. ¿Por qué? Porque esta chica decide casarse con otro gran heredero que es don Fernando, heredero de la corona de Aragón. Ella lo hace con sumo cuidado, muchas precauciones, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que por las leyes de Castilla, las mujeres podían gobernar, cosa que no sucedía en Aragón, como lo dice, bueno, Ricardo en las clases también, ¿no? Esto es muy interesante también. Y también Aragón venía también de guerras civiles, al igual que Castilla. No era la primera vez que Castilla vivía guerras civiles. Bueno, me acuerdo Pedro el Cruel, ¿no? Y tantos, ¿no? Tantos crueles, ¿no? Que hubo en estas guerras castellanas. Hubo un acuerdo que pasó a la historia, que es el Acuerdo de Cervera, que reserva a Isabel la condición de heredera de la corona de Castilla, ¿no? Bueno, en todo esto sale en la serie el famoso Beltrán de la Cueva, que supuestamente, bueno, era un amigo favorito, ¿no? de Enrique, y supuestamente, como se ve en la ficción, supuestamente él habría engendrado a Juana la Beltraneja, ¿no? que es la que tendría que ser la sucesora. Esto se ve reflejado, algunos historiadores disienten de esto, ¿no? Dicen que Enrique, bueno, voy a decir la palabra, ¿no? No era impotente, otros dicen que era impotente, pero bueno, la cuestión es que está un poco dividida también. Tenemos algunos cronistas de la época también, pero bueno, en Segovia, al morir Enrique IV en 1474, la cuestión que Isabel es proclamada reina de Castilla. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Fernando de Aragón? Porque parece que esto hiere un poco el amor propio de Fernando, porque queda reducida a la humillante situación de rey consorte. ¿Qué es lo que va a pasar después con Felipe el Hermoso, consorte de Juana la Loca, ¿no? hija de Isabel? Entonces, esto se ve reflejado un poco en algunas situaciones donde vemos un poco altanero el carácter de Fernando de Aragón. Porque él se consideraba por línea de varón como el más directo sucesor de Enrique IV. O sea, ustedes fíjense en las pretensiones que tenía acá nuestro amigo Fernando de Aragón para gobernar Castilla. Y las desconfianzas que recelaba dentro de gran parte de la nobleza castellana. Insisto, ¿no? Hubo una guerra civil, algunos apoyaron a Juana la Beltraneja, otros a Isabel de Castilla, otros se dieron vuelta como los famosos panqueques, ¿no? Como el cacique Panquequén, de triste memoria. Entonces, a ver, Fernando, cuando toma la corona, asume como rey, es rey de Aragón, no se olviden, de Castilla, Sicilia y Nápoles.
Estamos en una época en que Aragón también gobernaba parte de lo que es la actual Italia. ¿Hay algunos defectos de Fernando? Sí, parece que era un poco tacaño, no le gustaba prestar plata. Era tacaño en casa, en el gobierno. Era buen jugador de ajedrez, de pelota también. No sé qué tipo de pelota vasca o fútbol, no sé, qué sé yo. Pero un defecto de Fernando, y que aparece acá en esta serie, atención con esto, porque parece que refleja un poco la realidad según grandes estudios que han hecho. Era un poco mujeriego, por no decir otras palabras. Le gustaba pololear, le gustaba pololear, no sé cómo dicen los hermanos chilenos. Él decía, bueno, me voy para lado de tal lado, y se iba a todas partes. Y dejó algunos guaguas de por medio también, ojo. Algunos guaguas de por medio también, algunos lo reconoció, otros no lo reconoció también, ¿no? Por eso, bueno, parece que la realidad nos dice que tenía ese defecto, este príncipe, ¿no? Ahora, la cuestión, hay algunos personajes atractivos, no puedo mencionar a todos por una cuestión de tiempo, pero acá este personaje que está un poco olvidado, que es el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era un devoto, siervo de Dios, un fraile franciscano, muy austero, que va a ser confesor de la reina Isabel, interpretado por un gran actor, Eusebio Poncela, que incluso creo que ha filmado acá en nuestro país, ¿no? Este gran actor español. ¿Quién fue este personaje? Cisneros, que es considerado un estadista en España, ¿no? Había ingresado en la corte de Isabel, se convirtió en uno de sus hombres de confianza, era un hombre muy, muy austero, llegó a ser cardenal arzobispo de Toledo, regente de Castilla, primado de España e inquisidor general de Castilla también. Era un hombre que no le gustaba vestir así, dice prácticamente, ¿no? Y se ve en la serie que es obligado a ser este cardenal. Entonces, a la noche cuando va a dormir se saca todas estas cosas y duerme en el piso, ¿no? Como lo hacían los antiguos franciscanos, no quiere dormir en la cama. Esto se ve muy bien y es un hombre que es muy austero hasta para comer también, No, creo que sí, toma vino, ¿no? Pero bueno, come muy poco, es un hombre, bueno, de grandes virtudes, ¿no? Un gran cristiano. Bueno, otro personaje que aparece fue el intrigante cardenal Pedro González de Mendoza, ¿no? Perteneciente a esta familia de los Mendoza, que ya sabemos que son muy intrigantes, ¿viste? Fue obispo de Calahorra, de Sigüenza, administrador de la sede de Osma, arzobispo de Sevilla, era doctor en ambos derechos, y creo que fue profesor también, alguna vez lo vieron, ¿no? Fue capellán de Juan II, ¿no? Consejero de Enrique IV de los Reyes Católicos. Creo que primero apoya a Juana la Beltraneja y después se da vuelta. El que aparece a la derecha es su primo, que es Juan Meseguer, que hace de Diego Hurtado de Mendoza. Fíjense que el virrey Antonio de Mendoza, que fue virrey de México y fue virrey del Perú, y que manda a fundar la ciudad de Mendoza, que perteneció un momento a Cuyo, pertenecía a esta familia de los Mendoza. Era grande de España, creo, ¿no? Ricardo, si no me equivoco, esta familia, ¿no? De estos intrigantes. Entonces, bueno, otro personaje, bueno, esto prácticamente es la recreación del cuadro romántico de Pradilla, que es la rendición de Granada. ¿Qué es lo que hablamos con Ricardo? ¿Viste? Esto fue reproducido igual. La verdad que hay que ponerle un 10 al asesor histórico de esta serie. Fíjense, la rendición de Granada. En realidad dicen que la reina estaba montando una mula, no un caballo blanco. Parece el caballo blanco de San Martín, ¿viste? Que cruza los Andes. Pero creo que el cronista del Pulgar, creo que era, ¿no, Ricardo? Dice que la reina montaba una mula, no en este caballo blanco, ¿viste? Pero bueno, es una imagen del romanticismo, queridos amigos, esto. Bueno, termina entregándole la ciudad a Fernando y Isabel, se ve también que le quiere entregar la llave, y Fernando le dice que no se humille porque es un rey, cosa que parece que es verdad, lo dicen los cronistas también. Pero bueno, esto es algo admirable, ¿no? Que esto también forma un poco parte de los usos políticos de la historia. Pasamos a esta siguiente imagen. Cuando se rinde este príncipe Boabdil, el chico, ¿no? Porque creo que había otro, el mayor, que incluso era más valiente. En las capitulaciones de rendición se decía que todos los moros se iban a entregar en forma libre y espontánea y serían respetados en sus creencias y en sus propiedades. Alex Martínez
un conocido actor español, interpretó a Boabdil el Chico. La madre de Boabdil va a ser la actriz Alicia Borrachero, que la vemos acá, muy conocida también en el ámbito español. Pero, sin embargo, a pesar de estas capitulaciones, en 1609, el rey Felipe III expulsa en forma definitiva a todos los moros de la monarquía hispánica. Para 4 años después no queda ninguno en España, ¿eh? Así que las capitulaciones no se cumplieron, ¿viste? Bueno, acá vemos una imagen de los reyes católicos paseando por la Alhambra, no sé si lo pronuncio bien. Dicen que Boabdil se exilia en Marruecos y muere en una guerra civil. Che, qué mala suerte, pobre tipo, ¿no? Muere luchando contra los jarifíes en 1527, ¿no? Pierde el pequeño reino de Granada y encima lo matan. Parece Ricardo Corazón de León, ¿no? El tocayo del profe, acá. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Bueno, Irene Escolar, muy buena alumna, dicen que era, muy buena alumna, ¿no? En sus tiempos de estudiante, Irene Escolar, interpretó a Juana de Castilla, que es Juana la Loca, que era una chica de mucho carácter. Nosotros no sabemos si estaba mal de la cabeza realmente, ¿no? Como decían, o si fue un artilugio del padre y del hijo de ella, el famoso Carlos I o Carlos V, para usurpar la corona, como se dijo mucho también, ¿eh? Pero bueno, insisto, era una chica de mucho carácter, muy mencionada en los libros de historia. Se había casado en 1496 con su primo tercero, eran todos parientes, ¿eh? Felipe el Hermoso, archiduque de Austria. Acá la vemos, bueno, con el cardenal Cisneros, esta chica, que creo que lo mandó el carajo, ¿no? Al cardenal Cisneros, en un episodio, ¿no? de bronca esta piba. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, ahora, esta frase me llamó la atención. Nos puede parecer muy incomprensible, pero ella estaba muy enamorada de su esposo. Esto es lo que dijo la asesora histórica de la serie, Teresa Cunillera. Yo no sé si es profesora de Historia del Derecho, pero bueno, ella fue asesora histórica, ¿no? La cuestión que ella reproduce esto que me dejó pensando también. Yo creo que sí, que esta chica estaba muy enamorada. Fíjense la pinta que tenía Felipe Hermoso. Le hacía honor a su apelativo, fíjense. Ahí, ¿no? También se dice, ¿blasfemaba Juana? ¿Era poco religiosa? Parece que algunos cronistas dicen que sí, ¿no? Otros dicen que está poseída por algún espíritu maligno, no sé, qué sé yo. Hasta ahora no le hicieron el exorcismo, ¿no? Ahora, la cara que puso Isabel cuando su hija le dijo que su Dios era Felipe es sorprendente, ¿eh? Tiene que haber mucha devoción en una esposa para que diga eso del marido, ¿no? Parece medio machista esto, pero bueno, dicen que, y está en la serie también, bueno, que se reflejó esto. Pero también parece que este hombre tenía defectos, ¿no? Parece que era una época en que los príncipes tenían muchos defectos, porque parece que también era muy obsesivo, bueno, le gustaba pololear acá a nuestro amigo Felipe Hermoso. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. No sé si me queda tiempo todavía. Medio. Ahí, de nuevo, porque estaba así. Le quedan 3 minutos y medio, profesor. Bueno, entonces quiero hacer un pequeño comentario. Un gran saludo a la profesora Alba Galardi, a la doctora Silvia Giuliani, presidenta del Foro Internacional de la Paz, Carlos Savera Lamas, que hace poquitos días fue el aniversario cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Paz que hace falta en estos momentos aciago del mundo. Entonces, bueno, estas son mis humildes reflexiones sobre la serie Isabel, que fue muy exitosa en estas 3 temporadas que tuvo, y que muchas veces utilizamos para enseñar cómo era la situación en esa época, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuánto es ficción? ¿Cuánto es realidad? Pero bueno, esto hay que cotejarlo, para eso están los libros, están las fuentes, y los historiadores. Y los juristas con mayúscula, como el profesor Rabinovich, bueno, se fue Pizarro, ¿no? ¿Qué sé yo? La doctora Cuello, y todos los presentes acá. Muchas gracias, queridos amigos, y ha sido un honor para mí y para ustedes tenerme acá como expositor. Queridos amigos, después de la interesantísima sesión que tuvimos hoy a la mañana, vamos a comenzar la reunión de la tarde. En este primer panel, por lo que veo, se trata de todas personas zúmicas. Sí. De manera que estaremos nosotros dos en soledad aquí. En consecuencia, le paso la palabra a la ilustre coordinadora de esta mesa
profesora Natalia Stringini. Bueno, Adelante. gracias Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa sobre derecho penal y público. Y la primera exposición pertenece al profesor Mariano Carvajales de la Universidad Católica de Temuco, quien nos va a hablar sobre cine y derecho administrativo, comedia o tragedia. ¿Vas a compartir pantalla, Mariano? Sí, por favor. Perfecto. Bueno, a propósito de Bienvenido Mr. Marshall y el devenir del estado de bienestar. Bueno, Mariano, te damos la palabra. Un segundito que le voy a permitir compartir pantalla. Y acá me dice que solamente el anfitrión puede permitir compartir. No se preocupe porque como a usted le tenemos mucha confianza, que no es lo que sucede con otras personas que estoy viendo ahí, como el doctor Iñaki Anitua, y entonces a usted sí le tenemos confianza, así que a partir de este minuto usted puede compartir pantalla. Adelante. Bien. Ahí está. ¿Se ve? Se ve. Perfecto. Ahora sería bueno que él le ponga... ahí está. Maravilla. Listo. 20 minutos. Bien. Sí, yo quería ver si podía también verle la cara a ustedes, a ver si puedo verle también simultáneamente, no sé si va. No importa. Bueno, no voy a abreviar los agradecimientos que me he permitido hacer antes a Ricardo, gracias a quien estoy aquí ahora presente. Y el objeto de mi exposición, obviamente, como también dije esta mañana, yo soy un iniciado en esta materia, así que todo para mí es ganancia, inclusive las críticas, y si esto sale mal, espero tengan la tolerancia de un incipiente trabajador o investigador en esta materia. Bueno, el objeto de mi exposición, como dice el título, es el cine y el derecho administrativo, comedia o tragedia, y la película que he elegido yo para brevemente comentar es Bienvenido Mr. Marshall, a raíz de lo cual yo hago una especie de revisión crítica de lo que es un poco el estado de bienestar y estudiar por allí algunas instituciones. Advierto a la coordinadora que en el transcurso de mi exposición yo voy a dedicar 7 minutos, 5, hay dos links que son pequeños trailers que considero oportunos pasarlos en un ratito, así que de mi exposición voy a usar menos de los 20 y 7 minutos se van a ir mirando esas pequeñas presentaciones. Entonces, como dije, la presente comunicación tiene la finalidad de exponer ideas básicas de una investigación inicial sobre el cine y el derecho, y en particular sobre el derecho administrativo, ¿no? Voy a hacer esta parte más rápida porque de esto ya se ha hablado mucho a la mañana, que es una parte propedéutica, en la cual obviamente destaco yo la importancia y la conexión que tiene el cine, que repito, no me voy a cansar una vez más. Yo recién ahora con Ricardo tuve la suerte de conocerle porque la verdad que yo era un aficionado al cine, pero hasta esta ponencia que estoy poniendo ahora, nunca había yo conectado el cine como instrumento o como medio docente o medio en el ámbito áulico, ¿no? Lo empezaré a hacer a partir de ahora, y tan es así que acabo de presentar un pequeño proyecto de la cual el decano me dio el visto bueno. Entonces, una advertencia, obviamente acá no se trata de las cuestiones jurídicas de la industria del cine, sino de aprender derecho a través de películas cinematográficas, ¿no? Creo que esto no hace falta aclararlo. Entonces, en esta investigación, yo en una primera parte indico o explico, trato de decir por qué me parece a mí que el cine, como arte visual, se revela como un medio idóneo para la enseñanza del derecho. Y al respecto, en esta primera parte, nuestra hipótesis es que el cine, como arte, es de suma utilidad para crear y cultivar en nuestros estudiantes, el sentido de justicia. Es decir, yo propongo intuir situaciones justas e injustas. ¿Qué quiero decir con esto?
Esto tiene algo que ver, o tiene mucho que ver, o tiene todo que ver, con algo que dijo casi al pasar Ricardo, en cuanto al tema del derecho como ciencia social. Leo Cata, jesuita, filósofo que escribió un libro sobre ciencias sociales, prefiere hablar de humanidades, ¿no? ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, tiene la relevancia de que tiene una implicancia directa sobre el objeto de estudio y el método que estamos enseñando o que estamos usando para enseñar una ciencia que es una ciencia social, una ciencia humana, si se quiere, a diferencia de lo que son las ciencias naturales. Si el objeto es distinto, el método tiene que ser distinto. Y el derecho, como sabemos que son hechos, son normas y son valores, se muestra como un objeto ideal para ser enseñado a través de un arte como el cine, justamente en el cual una de sus virtudes, perdón, es justamente transmitir valores, transmitir un mensaje. Entonces, eso es lo que a mí me permite iniciar o inducir o inferir que el cine se muestra como un instrumento ideal para impartir o para enseñar derecho. En una segunda parte del trabajo, ya inclusive se lo hice saber a Ricardo cuando tuvo la gentileza de invitarme a participar o de proponerme, que yo me encontré aquí ya con la primera dificultad en mi área disciplinar, que es de mi pequeña experiencia en esta materia, que hasta ahora es más de leer y estudiar y ver el cine que yo siempre he visto, ¿no? Es ver cómo abordar el derecho administrativo a través del cine, ¿no? O sea, del relevamiento preliminar efectuado, yo pude observar que el derecho administrativo no fue muy tratado, ¿no? Hay mucha materia de derecho penal, derecho de familia, derecho laboral, derecho internacional, no tanto el derecho administrativo y el estudio del Estado, al menos de lo que yo he visto, ¿no es cierto? Hay de otras materias, repito, laboral, familia, obviamente internacional, derechos humanos, por supuesto, pero es menor la cantidad que uno puede encontrar sobre el tratamiento de la figura del Estado y en particular el derecho administrativo, que hablar de derecho administrativo es hablar del Estado, en definitiva, ¿no? Entonces, el derecho, justamente considerado, por lo menos como lo visualizo yo, como un arte, acuérdense, nos acordamos la definición de Celso, ¿no? El arte de lo bueno y de lo equitativo. Entonces, a partir de aquí, yo creo que el jurista no puede estar ajeno al continuo devenir histórico de los acontecimientos concretos, el mundo como se hizo saber acá en la primera parte de este encuentro, y que obviamente trascienden las barreras del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el método para conocer el derecho no puede ser deductivo. Nosotros creo que a veces estudiamos, o generalmente, imbuidos de una filosofía positivista, usamos los métodos positivistas, a lo mejor deductivos, para enseñar el derecho, cuando en mi hipótesis no es el adecuado, sino más bien partir de una inducción, que es una percepción de lo que son situaciones justas e injustas, para que el alumno a partir de allí construya su argumentación y a partir de allí, digamos, perciba esa noción de justicia. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos que a pesar, uno puede preguntar o hacer percibir a una persona, a cualquier lego que no sepa derecho, en determinadas situaciones, inclusive obviamente en este caso viendo alguna película, cuando una situación es justa o injusta. Entonces, naturalmente, en el derecho natural, digamos, los seres humanos tenemos una noción de justicia e injusticia. Ese valor, esa intuición, es la que el cine se muestra como una herramienta, yo creo que es inigualable para brindarle, para otorgarle a los alumnos en el ambiente áulico, ¿no? En la universidad. Entonces, lo justo, la justicia, que es lo que nosotros tenemos que trabajar, no está en las normas. Es un elemento inicial, es primordial, pero no es terminal. Entonces, el derecho está constituido por normas, hechos y valores. Entonces, a partir de aquí es cuando yo construyo, no voy a abundar más en esto, en toda la importancia que tiene el cine como herramienta, ¿no es cierto?, para transmitir los valores. Básicamente el cine requiere observación, el personaje, las circunstancias, el escenario,
presento una argumentación, el guión de la película. Entonces, el desafío que yo creo tenemos para mí es cómo pasar de ese guión, o sea, que no se queden en las imágenes los alumnos, sino tratar de hacer la abstracción, el proceso de sindéresis, como hablan los latinos si se quiere, ¿no es cierto? En el proceso lógico para que los alumnos, sobre todo ahora que están muy acostumbrados a la cultura de la imagen, o mejor dicho, están imbuidos, todos ya formamos parte de esa cultura de la imagen, el tema es saltar de esa imagen al mensaje, ¿no es cierto? Pasar de las imágenes a la idea. Y justamente en este proceso yo creo que el cineforum, el debate, después de observar una película en el aula, a través de un ejercicio inclusive dialéctico, Ricardo también ha hecho mucho hincapié en esto en cuanto al debate abierto, ¿no es cierto?, donde se contrapongan los argumentos y las distintas visiones, yo creo que es un instrumento más que idóneo para justamente poner en práctica este método que se construye, digamos, la situación justa a partir del diálogo. Entonces, ¿qué película he elegido yo para mi disciplina en particular? Y ya voy apurando ahora un poquito. Es Bienvenido, Mr. Marshall. Yo creo que somos todos acá ya más grandecitos, pero es muy antigua la película, quizá uno ni la conozca, ni la haya visto. Asumo que muchos de los que están presentes no la habrán visto. Es una película española dirigida por Luis María Berlanga, el año 1953, y en el cual pretendemos analizar las reales implicancias que el llamado estado de bienestar tiene en la vida de las personas. El contexto, época de posguerra, ¿no es cierto? En España en concreto, luego viene el franquismo, dictadura de Franco, aislamiento de España de la comunidad internacional, pobreza. En ese contexto aparece luego, obviamente voy a hacer un brochazo, ¿no es cierto?, para poner un poquito el llamado Plan Marshall, conocido así como por el secretario de Estado que en ese momento estaba en Estados Unidos, pero que el nombre técnico es el European Recovery Plan, que fue el plan que Estados Unidos implantó para ayudar a recuperar a los países europeos después de la guerra, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra. Viene la Guerra Fría, después de la posguerra, y en Madrid, en España, se hacen los acuerdos bilaterales con Estados Unidos, a través del cual justamente iba a venir la ayuda de Estados Unidos para transformar y para sacar adelante a esa España empobrecida, rural. Esto permite en los años 50 y 60 lo que se llamó el gobierno tecnocrático o el desarrollismo posterior que vino en España, el llamado modernismo, ¿no es cierto? Después del gobierno de Suárez vino una época de los llamados tecnócratas, que ahí vino un pequeño crecimiento donde España se desarrolla, y ya luego, pasando los 50 a los 60, tenemos la transición a la democracia, o sea, la caída del régimen de Franco ya por el año 75, después de 36 años de época franquista, la transición a la democracia. Ese es un poco el contexto de la película. Entonces, yo ahora sí quería ver si me ayudan. Yo voy a hacer clic aquí. Supongo yo que este clic se puede también visualizar a medida que lo van viendo ustedes, ¿no? Mariano, ¿te acordaste de poner compartir sonido cuando compartiste pantalla? No me acordé, pero voy a ver si lo puedo resolver No, no lo ahora. vas a poder hacer. Un segundito, un segundito. Ahora dejaste de compartir. Ahora Ahora vuelves a voy a compartir de compartir, nuevo. pero ahí cuando pusiste para compartir aparece un cuadradito sobre la derecha que dice compartir sonido. A ver, un Hay que cuadradito. marcar ese cuadradito que dice compartir sonido o share sound, si tenés la versión en inglés. Partícipe, compartir, varias opciones de avanzada de la función compartir. Compartir sonido. Compartir, a ver, compartir sonido. Hay que Eh, marcar eso y bueno, y a veamos si... ver, compartir sonido. A ver, eh, no, está sin sonido. Compartir.
No, ya estás compartiendo la pantalla y la opción hay que tomarla antes Ah, de... compartir sonidos, acá está, ya. Vamos. A ver. A ver ahora. Vamos. Un programador no dice se cayó Perdón, producción, acá un se me programador tiene que dice, tocar. En mi local funcionaba. un programador no dice cambiar el color del botón. No estamos viendo nada, ¿eh? Oye tú, ¿pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? ¡Vecinos de Villar del Río! ¡Como alcalde bueno que soy, os debo! Perdón, Que no veíamos nada. Se quedó cuando Ah. hice la presentación, sí, pero no veíamos nada. a ver. Si me mandas el enlace en el chat, Ah, bien, voy a mandar el enlace en el chat. eso. A ver si mando el enlace en el chat. ¿eh? A ver, vamos a ver. Te voy a mandar el enlace en el chat. Un segundito. Bueno, ahí está compartiendo pantalla. Ah, lo que pasa es que lo está marcando así. Mm. Le A falta. ver, ¿dónde estoy acá yo? Participantes, acá voy a mandar a Cine y Derecho. Sí. Eh, No llegó nada. a ver ahora. Te quedan menos de 5 minutos, Mariano. Oh, qué lástima acá. No puedo. No se me pega el. Te quedan menos de 5 Por minutos. correo tampoco, ¿no? Por correo tampoco. Bueno, da igual, ya. Me da lástima. Vamos a seguir entonces, no importa. Entonces, la primera sinopsis que hace Berlanga la hace con Bardem y se trataba de un drama rural, el estilo del cine del Indio Fernández, decía él. Esto es palabras de Berlanga, ¿eh? Los productores nos dijeron que por qué no hacíamos algo más divertido y entonces la primera idea que tuvieron fue hacer algo sobre la Coca-Cola y el vino. Posteriormente, siguiendo el planteamiento de la kermés heroica, nos decidimos por la historia de un pueblo que soporta la invasión a base de halagar a los invasores, hasta ir evolucionando hacia lo que finalmente fue la película. Cabe recordar que Berlanga y Bardem escribieron un guión original que provienen ambos del Instituto de Iniciativas y Experiencias Cinematográficas, la Escuela de Cine Español, y muchos lo han caratulado como el neorrealismo, digamos, italiano, traspasado a la escuela española, ¿no? Luego Miura redondea el argumento, que es el guión final de la película. Lo curioso de la película, qué lástima que no pudimos pasar el... Ahí me falló Mariano, perdón, pero te quedan 3 minutos. Ya, bueno, ok. 3 minutos. La dificultad acá es que utilizar el género de la comedia para enseñar derecho es poco frecuente, ¿no es cierto? Realmente uno suele soñar derecho y las películas que pueden tener relación con lo jurídico tienen a ver más que nada como dramas, pero este género dramático de la comedia tampoco es habitual, que es otra particularidad que a mí me llamó la atención para elegir esta película, ¿no? Pero en principio no veo yo obstáculo para que a través de la comedia, de la risa, se pueda enseñar también, se puede enseñar derecho, ¿no es cierto? Así que esa es otra de las razones por la cual me incliné a la película. Bueno, los personajes son, básicamente, tenemos al alcalde con todo su manejo, el delegado, acá en Chile lo podemos asemejar a lo que es el delegado presidencial del gobierno, a propósito de las recientes elecciones, el promotor,
que es el influencer, ¿no es cierto?, el que tranza con el alcalde y con el municipio. Podríamos pensar en las licitaciones, ¿no es cierto?, la corrupción que a veces se genera en el ámbito de las licitaciones. El médico, que es el personaje ilustrado, ¿no es cierto?, el cura y el noble, el aristócrata que espera una carta que nunca le llega. Espera una carta que nunca le llega. Estas son las fuerzas vivas. Con esto yo trato de ver justamente cómo se maneja ese pequeño pueblo, la influencia de los órganos de poder, la escasa participación ciudadana en un pueblo obviamente poco desarrollado, con poca cultura, y la influencia que cada uno de estos personajes tiene, que son los que deciden todo, en definitiva, ¿no? En este escena que tienen que hacer para recibir a los americanos, que van a estar supuestamente, como ellos esperan, llenos de regalos y de bondades que le van a dar. De hecho, hay una parte en la película que muestra justamente, yo los invito a verla después, una larga lista de pueblerinos allí haciendo fila, haciendo sus peticiones para hacerle llegar a los americanos, y en un momento de la película cae, ¿no es cierto?, todo un globo, ¿cómo se llama esto? Globo aerostático, ¿no es cierto?, cae en la película como haciendo llegar, ¿no es cierto?, esos obsequios desde los americanos, ¿no? Los americanos. Bueno. Lo que pretendo mostrar yo a través del film es que el estado de bienestar, a veces, con todos los beneficios y avances que se han llevado a cabo, que se han demostrado, lleva consigo un riesgo no menor, de no menor relevancia, que es el de generar a las personas la idea del Estado proveedor. Esto lleva obviamente a un abandono, quizás a un relajo de la iniciativa individual, y la responsabilidad personal, la solidaridad, y en última instancia puede poner también en tela de, o mejor dicho, puede tener una restricción a la libertad. El estado de bienestar ha generado la idea, errónea a mi juicio, que el Estado debe proveernos de medicina, de salud, de educación, de pensión, de cultura, de trabajo, habitación y tantas otras necesidades humanas que antes se generaban en el seno de comunidades intermedias, en la misma comunidad. Ese es un riesgo que yo trato de ver o trato de visualizar a través de la película, y que Mariano, justamente acá en este link, vale, nuevamente, voy a discúlpame, terminar, acá tenía un link. Entonces, para terminar, ¿cuál es mi objeto o el objeto pedagógico que yo pretendo, o qué instituciones quiero hacer ver yo a través de la película en mi área disciplinar? La relación del Estado y los ciudadanos, los instrumentos de participación ciudadana. Acá hay una ley, claramente hay una ley acá en Chile justamente que invita a todos los organismos públicos a incluir dentro de sus Mariano, secretarías. por favor, no te enojes, pero son 20 minutos, tenemos que ser Bueno, estrictos con el la tiempo. relación entre el gobierno local y la administración central, el gobierno municipal, la transparencia pública, los presupuestos participativos, la atribución del alcalde y el consejo, y la actividad contractual de la administración. Estas son las instituciones. Muchas gracias y perdón por la demora y el gafe No, al técnico. contrario. no, Al contrario, muchísimas gracias y muy bienvenido a la movida de cine, series y derecho. Lo que te recomiendo muy humildemente para la próxima vez, el material que está en YouTube, hay que bajarlo. Hay que Claro, bajarlo, no conectarse en el momento, sino bajarlo con alguno de los bajadores que hay. Por supuesto que son ilícitos, yo no los uso, pero me contaron que existen. Gente muy mala que he conocido en la vida, me contaron que existen. Entonces se baja el material y esta gente malísima, estos delincuentes, lo pones en tu ordenador y después se puede pasar sin ningún inconveniente. perfecto, perfecto. Lo tomo en cuenta y perdón, que hubiera gustado que escuche, pero bueno, para la próxima. Mariano, vivimos aprendiendo. El día que dejamos de aprender, mejor nos suicidamos. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el profesor Gabriel Ignacio Anitua, ahí lo estoy viendo acá en la pantalla. Su trabajo se titula El cine de John Ford y la justicia penal. Bueno, profesor, tiene 20 minutos. Muchas gracias, Natalia. Tiendo el agradecimiento a todos los que están ahí presentes principalmente y a los que están por Zoom también. Y sobre todo felicito a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por acogernos, en este caso en el Zoom, pero también a los que están ahí presentes, y por darle continuidad a esto que ya es un sexto encuentro, y esto habla también de lo ya pasado, ese largo recorrido que de alguna forma también invita o
propende a que haya más encuentros en el futuro, de los que estaré muy agradecido de participar también. Felicitaciones por esto, por permitirnos pensar en el cine como una herramienta para la enseñanza jurídica, pero también para aprender mucho en términos de las disciplinas jurídicas, y particularmente las penales. Acá voy a romper un poco una lanza hacia mi formación y dar cuenta de que el cine vinculado con el derecho especialmente ha tenido como objeto de atención primordial, y esto incluso antes del cine, de la cultura popular, la cuestión de los delitos, de los crímenes, y también de las respuestas que da el Estado a esos crímenes a través de las penas, y particularmente, y esto quiero insistir, reivindicando algunas películas de John Ford, en el procedimiento penal, el juicio penal como paradigmático de algo que también me parece a mí, aquí voy a entablar también un diálogo con quien me antecedió, también forma parte de una forma particular del Estado de Derecho, del Estado social y democrático de derecho, como suelen decir los españoles, y que tiene que ver básicamente con el Estado de Bienestar. Voy a poner en concreto el cine de John Ford en conjunto con una gran cantidad de películas estadounidenses, de las cuales hemos aprendido las formas procesales y penales, de las garantías procesales y penales del sistema estadounidense, que tienen que ver concretamente con esos años dorados, los años 30 hasta los años 80, que se corresponden con el estado de bienestar. Forman parte, podríamos decir, ese andamiaje de películas, de algo que no puede escindirse, no puede estar por un lado la salud pública y por el otro la justicia penal. Todo forma parte de lo mismo, y funcionó bastante razonablemente, tan es así que efectivamente, como si fuese una especie de plan Marshall, llega a Europa después de la derrota de los nazifascismos e intenta llegar a nuestros países tras el fin de las dictaduras militares. Tengo para mí que esas películas de juicios, y no solo de juicios, nos han enseñado tanto que seguimos pensando, los penalistas muchas veces, en esas formas procesales penales, en esas formas de juicio justo que son las del sistema, lo de lo mejor del sistema estadounidense. Y que en gran medida podemos ver que en una de estas películas también se advierte que no es, que es un ideal, pero que no es lo que funcionaba siempre y mucho menos funciona actualmente en el modelo estadounidense. Mucho menos actualmente, en el cual vemos que ha caído esa forma Estado social, y ha reemplazado por el neoliberalismo, que se asocia con otras, incluso con otras expresiones culturales y del cine, como la que más adelante seguramente dará cuenta quien me sigue, Francisco, quien me sigue en el uso de la palabra. Algo de esas películas se retoman en algún par de obras que hemos editado aquí en Argentina, algo sobre criminología, algo sobre proceso penal, que está todas por la prestigiosa editorial Didot, está en trabajo una etapa violeta y vinculada con el derecho penal de fondo, pero en muchas de estas son 50 películas que asocian a la cuestión penal, y muchas de las películas son de las películas del cine clásico, de que identifico con esos años dorados del estado del bienestar y del cine estadounidense, de los años 30 hasta los años 80. Dentro de ese cine es fundamental el de John Ford, evidentemente. No solo por lo que tiene que ver con el derecho penal, donde introducimos las de la década del 30, como el delator, o el juez Priest, o el joven Lincoln, que es de la que voy a hablar yo un poquito si llego, y también algunas posteriores, como El Sargento Negro, El Sol siempre brilla en Kentucky. Son todas películas fundamentales para entender el proceso penal y poder aprender. Y también se ven más cosas que tienen que ver con el proceso penal. El valor de la verdad, el valor de la ética, ese valor de la justicia intrínseca, ¿no?, que mencionaba mi colega previamente. Algo que aparece también en ese lugar del héroe a pesar suyo, que corta todas las películas de John Ford. Entonces son las mejores películas de John Ford y son las mejores películas del cine. El hombre tranquilo, El hombre que mató a Liberty Balance, Centauros, incluso los western dan cuenta de ese héroe que podemos visualizar en muchas otras películas de otros directores. Estoy pensando ahora en Argentina en 1985, ¿no?, ese rol del fiscal que no quiere ser un héroe, es un hombre gris, y, más allá de cómo haya sido en la vida real, me refiero al de la película, y que tiene que asumir una gran responsabilidad y actuar como corresponde, hacer lo correcto y ser por lo tanto un héroe. Dentro de esas películas de John Ford y que elogian el juicio justo, me quería detener en una película del año 1939 y que está en YouTube, lo pueden bajar gratuitamente o ver en esa plataforma, El joven Lincoln o Young Mr. Lincoln, que da cuenta de ese mítico presidente de Estados Unidos y su relación con el derecho penal. Lincoln como un joven abogado penalista. Incluso aparece, presentado en este caso por Henry Fonda, que es
fantástico. En muchas otras películas, pienso en 12 hombres en pugna, muchas otras películas que dan cuenta de ese universo cinematográfico en el que aprendimos derecho penal y procesal penal. Bueno, aparece como un joven comerciante, pero que no sabe muy bien qué quiere hacer en su vida, y descubre al derecho penal en los libros. Le compra a unos granjeros, están por ahí, los libros de Blackstone, más ni menos. Y ahí aprende lo que es justo, lo que es injusto, ese debido proceso que justifica al Estado. Esto lo convierte más adelante en un joven abogado, desgarbado, que, bueno, que juega con esas reglas, incluso forzándolas en algún caso, que es burlado por los habitantes de ese pueblo de camino hacia el oeste donde él está viviendo, y donde se encuentra con un hecho que desencadena el drama de esta película. Un homicidio, ¿no? Muere, en medio de una situación medio turbia, muere un ayudante del sheriff local, que se lo muestra como bastante abusador, etcétera, pero muere en extrañas circunstancias y reprochan de esto a dos jóvenes que casualmente eran los hijos de aquella pionera que le vende los libros a Blackstone, de Blackstone a Lincoln, y lo quieren linchar, ¿no? Acá aparece el valor del juicio justo, del debido proceso. Estoy spoileando la película, básicamente, pero la importancia donde aparece este héroe, a pesar suyo, que es Lincoln, que se enfrenta a la turba, que quiere hacer justicia por mano propia, sin ese debido proceso, sin la presencia del Estado, que está representado en el juicio proceso. Se enfrenta incluso poniendo en juego su vida, se enfrenta frente a ese tronco que querían romper la cárcel donde estaban encerrados para lincharlos, y justifica, convence al pueblo de la necesidad de hacer un juicio por jurados, un juicio justo, que es lo que se va a hacer y va a ser la trama de la película. La excelente actuación de este abogado defensor, se propone a sí mismo Lincoln como defensor, contra un fiscal que, como el fiscal de Estados Unidos, son electos, intenta hacer campaña para ser gobernador, intenta hacer campaña acerca de lo que sería el populismo punitivo. Condenémoslos, colgámoslos para así obtener más votos. Frente a eso aparece la moderación, la razonabilidad, el lenguaje de la ley en este joven abogado, que se manifiesta en la elección del jurado popular, en los interrogatorios cruzados, muy interesantes. Algún caso que fue real y que toman aquí los guionistas de esta película, que es el caso de una madre que es obligada a decir qué es lo que vio, a decir la verdad, y así salvar a un hijo y condenar al otro. Ese caso había sido real y llevó, entre otros casos, a ciertas legislaciones que prohíben a los familiares inculpar a alguno de estos familiares directos. Pero en este caso la madre tampoco estaba muy claro qué es lo que había visto, porque efectivamente, en un caso que también fue real y en el que intervino efectivamente el Lincoln real, es el caso del almanaque, logra demostrar que miente, que hay un testimonio mendaz, casi no se puede leer directamente, que es el que realmente mató a la persona y que está acusando a otro de estos jóvenes, diciendo que vio todo claramente porque estaba la luna brillando en ese bosque, y demuestra a Lincoln que no había, ese almanaque, ¿no? Demuestra que no había luna llena ese bonito día. La resolución entonces es maravilloso, pero sobre todo me quedo con la escena final en el que ese joven y poco confiado en sí mismo Lincoln se va convirtiendo en quien va a ser luego el presidente más importante de la historia de Estados Unidos, precisamente importante por esa andamiaje pacificador, abolicionista de la esclavitud, pero también en gran medida igualitario en sus pretensiones políticas, y que aparece con un recurso muy característico de Ford, y que de hecho Spielberg, un gran cineasta actual, homenajea a Ford en Los Fabelmans, una de las últimas películas, y en el cual da cuenta de un encuentro real que tuvo Spielberg joven de 15 años con Ford, y le dice, mira, la clave está en poner el horizonte en un plano más bajo, más alto, nunca lo pongas en el medio. Y esto lo hace en esa escena final, como Lincoln va subiendo una colina y aparece bajo el horizonte, y engrandeciéndose la figura de Lincoln como un defensor, insisto, del debido proceso, del juicio justo, de las garantías penales que no pueden pensarse por fuera del Estado social y democrático de derecho, y por eso del Estado de bienestar. Nada más, muchísimas gracias. Decirle gracias de nuevo. Bueno, gracias, Gabriel. Está silenciado, así que no me pudiste escuchar. Bueno, muchísimas gracias, y además gracias por los minutos que nos has regalados, que son valiosos. Bueno,
Continuamos con la exposición del profesor Francisco Ferrer Arroyo de la Universidad de Buenos Aires también. Y su trabajo refiere a El Joker 2, cuando el inimputable desea ser condenado, un análisis desde la psicología jurídica. Bueno, Francisco, te paso la palabra en los 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Estás autorizado, Francisco, para compartir pantalla. Bueno, muchas gracias también de vuelta. Vamos a hablar, sí, de El Joker 2, una película que se estrenó hace poco, que la vieron muchos y casi a nadie le gustó. Los que vieron la 1 salieron indignados, enojados, y los que no vieron la 1 directamente con el mensaje de los que sí la habían visto no fueron a verla. Y yo quisiera empezar, antes de meternos en la cuestión jurídica de esta película, al igual que la tuvo el Joker 1, haciendo un señalamiento que es un componente artístico que tiene este Joker 2, o que tal vez es la interpretación que yo tengo, y que es un desastre la película y yo la encontré atractiva por una razón. Y la razón que yo aduzco para encontrarla atractiva es que mientras que en el Joker 1 veíamos colores, veíamos asesinatos, sangre, revolución, la rebeldía de los humillados, y nos conectamos con esta idea, en el Joker 2 asistimos a la vida de Arthur Fleck. Es 100% la vida de Arthur Fleck. Y Arthur Fleck es ese sujeto gris que la sociedad desprecia, que los compañeros de trabajo burlan, que los niños y jóvenes del barrio apalean. Es un sujeto que nadie quiere. Y si yo te estoy diciendo que voy a hacer una película sobre un sujeto que nadie quiere, es lógico que no te guste. Está bien que no te guste. Porque esa es la vida verdadera de Arthur Fleck. La vida que no le gusta a nadie, que nadie soporta. Y juega un poco la película con esto. Porque cada tanto nos hace como un guiño y nos dice, bueno, ustedes vinieron a buscar masacres, acá las van a tener. Entonces empiezan los tiros, empieza el martillazo en la cabeza al juez, que está todo en el mundo de la fantasía de Arthur Fleck, pero eso es como un regalo al público. Y además también nos dicen, van a ver un musical. Y vi mucha gente indignada por el musical. No solamente es mala la película, mal el argumento, mala la fotografía, sino que cantan desastrosamente. ¿Y cómo querés que cante Arthur Fleck? ¿Qué querés que cante bien? ¿Querés que de repente parezca Jacques Brel o Frank Sinatra? No. Arthur canta partido, porque su vida está partida. Entonces es bien coherente que la melodía y la voz esté rota, porque él está roto. Y este sujeto roto, y ahí nos vamos ya empezando a meter con lo legal, es acusado de 5 cargos de homicidio y la abogada que lo va a defender, bueno, lo primero que tiene que hacer, como todo abogado, es generar una alianza. En psicología, cuando va un paciente a un psicólogo o un psiquiatra, el psicólogo no puede empezar a trabajar de la nada. El trabajo recién empieza más o menos una vez que se genera un vínculo entre el paciente y el terapeuta. Que ese vínculo tiene un nombre, que se llama alianza terapéutica. Y en el derecho yo me di cuenta, entrevistando a muchos defensores, que pasa exactamente lo mismo. Ellos me dicen, yo no puedo trabajar si no genero un vínculo con mi defendido. Lo tengo que construir de alguna manera. En algún punto tenemos que conectar, porque si no genero este puente, no lo puedo defender, porque me faltan elementos, porque voy a meter la pata. Y a veces es difícil, porque me dicen, a veces tenemos que defender psicópatas que nos atacan y no nos quieren hablar. Y entonces, ¿cómo construir ese puente? Bueno, esa alianza legal, que yo le voy a poner este nombre, tiene como correlato en el mundo de la psicología esta necesidad de vincularte con el otro como sujeto, más allá de lo que hizo, ¿no? Entender qué fue lo que lo motivó a actuar de la manera que actuó. Y cuando la abogada de Arthur Fleck empieza a entrevistarlo, se da cuenta que habitan en el propio individuo como 2 rasgos de personalidades bastante diferenciales.
porque Arthur Fleck es tímido, es retraído, es apocado, es vergonzoso. Su cuerpo también lo transmite, está doblado todo el tiempo, camina lento, tiene esa risa un poco patológica. Y el que cometió todos los homicidios pintado de payaso, bueno, sería Arthur Fleck pintado de payaso. Pero tiene una característica de personalidad completamente distinta. Es soberbio, es gracioso, o no sé si gracioso, es irónico, macabramente irónico, no tiene miedos, se mueve al punto de que baila, camina orgulloso, sacando el pecho, y no se parece en nada a Arthur Fleck. Entonces acá la abogada encuentra algo que en el derecho se llama teoría del caso, es decir, cómo cuento yo los hechos para explicar por qué pasó lo que pasó. Y no para absolver a un criminal como este Arthur Fleck o Joker que mató 5 personas. Es para que dictemos una justicia justa. Es decir, esta persona actuó comprendiendo la criminalidad del acto, actuó dirigiendo la acción, que es lo que en el Código Penal de Argentina y en general en los códigos latinoamericanos se exige para considerar que una conducta fue voluntaria. Y ella dice, me parece que no, me parece que acá estoy en presencia de una personalidad múltiple. En psicología no se llama personalidad múltiple. En las películas sí, pero en psicología se llama trastorno de identidad disociativo. Y que parece ciencia ficción, pero es real, existe. No es muy frecuente, para serle sincero. Pero ¿por qué suele surgir una nueva personalidad? Bueno, quédense tranquilos que no les va a pasar a ustedes porque esto suele ocurrir en la infancia, en situaciones traumáticas, muchas veces situaciones de abuso sexual intrafamiliar o abuso de violencia en el ámbito doméstico, donde el niño o la niña que está siendo golpeado, abusado, maltratado, desarrolla como una forma de protección psíquica una suerte de personalidad paralela. Con lo cual, imaginemos que la personalidad del niño o la niña es la personalidad A, se activa una personalidad paralela que es la personalidad B. Sería como un disco rígido externo, si querés. La personalidad A se apaga, mientras que la personalidad B, que es mucho más fuerte y resistente, se hace cargo de todos estos golpes, abyecciones, abusos. Cuando termina esta situación de maltrato, la personalidad B se duerme y se vuelve a activar la personalidad A. Entre las dos personalidades se dan procesos de amnesia, con lo cual la personalidad A no tiene ningún recuerdo de lo que vivió, justamente porque estamos pensando en un mecanismo de defensa psíquico, y desconoce completamente la existencia de la personalidad B. Estudios revelan que en mujeres con trastorno disociativo tienen ciclos menstruales distintos cada una de las personalidades, con lo cual esto evidencia claramente que es una construcción psíquica que afecta también a lo biológico, impacta también en el organismo, porque no es que la personalidad B cree que es una ficción, la personalidad B se cree auténtica, se cree real, y cada tanto se duerme y aparece la A. Bueno, esto en el mundo del derecho algunas veces han llegado casos, sobre todo en los Estados Unidos, y han declarado absuelto en algún caso al imputado y en otro caso lo han declarado condenado. Porque es muy difícil de probar y en este film del Joker 2 también vemos que el psiquiatra dice, para mí acá hay simulación, que es lo que todos los psiquiatras en el campo forense penal frecuentemente tratan de encontrar. Vos tenés que ver si la persona tiene la capacidad jurídica para estar en juicio y también para comprender lo que hizo y que se le imputa, pero además también tenés que ver si no lo simula. Entonces, es una parte muy importante de una pericia evaluar la simulación. Y en este juicio advertimos que no hay simulación. Entonces, el hombre es llevado a juicio con la teoría del caso de la abogada, de que hay personalidad múltiple y de repente la prueba más importante se nos cae. Y en el interín, ¿qué le va pasando a la vida a Arthur Fleck? Bueno, Arthur Fleck hace mucho que no es el Joker. Hace mucho que está habitando todos los días cotidianos como Arthur Fleck. ¿Y dónde se activa el Joker? ¿Dónde se despierta? Casualmente o paradójicamente con el amor o con el cariño.
Entonces fíjense que Arthur Fleck es una persona tan hambrienta de afecto que basta que lo mire una mujer para que él ya se enamore y empiece a alucinar. Y las dos mujeres que captan su corazón, fíjense que le hacen el mismo gesto para hechizarlo, que es este gesto como de volarse la tapa de los sesos, ¿no? Sophie en la 1 y Lady Gaga o Harley Quinzel en la 2. Y él se enamora. Y al empezar a enamorarse, como en el primer Joker, deja la medicación. En el primer Joker lo deja porque, recién como hablaba Gabriel, Estados Unidos pierde cada tanto el estado de bienestar y en el Joker 1 gran parte del problema tuvo que ver con el abandono de las políticas de salud pública en Ciudad Gótica, pero también era una crítica al gobierno de Reagan. En este caso no, acá él voluntariamente deja de consumir las medicinas y se empieza a vincular con esta mujer de la cual se enamora. En ese enamoramiento, él va como volviendo a activar al Joker. Y además, esta mujer desea que él lo active al Joker. Entonces, todo le está siendo consustancial para que esa otra personalidad vuelva a surgir. Y surge. Si la recuerdan a la película, y si no la vieron cuando la vean, hay una entrevista que le hace un periodista a Arthur Fleck. La abogada le dice, por favor, no fumes porque quedas soberbio, decí que estás arrepentido. Y él ahí ya no estaba tomando medicinas. Y uno ahí ya empieza a ver cómo se empieza a activar esa personalidad del Joker. Porque empieza a fumar, cambia la actitud corporal, se sienta con su espalda sobre el respaldo y es mucho más inteligente en las respuestas. Cuando ya está en juicio, recordarán que en un momento, envalentonado, le dice a su abogada, y ya activada la personalidad Joker, no me representes más, me voy a representar yo mismo. Eso sería impensado en la Argentina y en muchos países latinoamericanos, porque la defensa en juicio con un abogado es una garantía constitucional. ¿Para qué? Para que no te pase lo que le pasó a este tipo en esta película. En Estados Unidos es distinto. La sexta enmienda te habilita a que vos te defiendas si acreditas salud mental. Y como veíamos, la pericia que le llevaron a cabo en sede judicial sostenía que existía salud mental. Así que se puede defender a sí mismo. Y el juez, a su vez, hace una referencia a un precedente que menciona que los abogados pueden ir vestidos de acuerdo a sus costumbres y que eso no se interpretará como una afrenta a la justicia por un abogado que quiso ir en una oportunidad a hacer una defensa con un turbante y hubo un presente que lo admitió. Así que acá lo admitieron entrar disfrazado de payaso y que no convirtiera este juzgado en un circo. Y como ya es Joker, dice, tarde se acordó, porque esa respuesta irónica es del Joker, es de la personalidad B, no es de Arthur Fleck. Y esa personalidad B es interesante para mostrarle a los alumnos de Derecho que todos creemos que un interrogatorio es una cosa fácil de hacer. Y vos ahí lo tenés al Joker haciendo payasadas, pero actuando muy bien de abogado en cuanto al tono de voz, los movimientos, las miradas, pero sin contenido. Cuando lleva al estrado a Poodles, el enano que no mató él, en vez de hacerle preguntas, se pone a burlarlo. Le dice, usted se llama Poodles. Poodles quiere decir charco. ¿Cómo se puede llamar así? ¿Cómo a alguien le pueden poner ese apellido? No hace una sola pregunta que sirva para defenderse. De hecho, todas las preguntas que hace son casi para condenarse. Y en un momento, el testigo se quiebra, se pone a llorar y dice, vos eras el único que no me maltrataba. Vos eras el único que me trataba bien. Y Joker se da vuelta, lo mira y dice, no más preguntas. Es que vos eras el único que me trataba, no más preguntas. Con eso a mí me hizo pensar algo, que es que no solamente estaba jugando a hacerse el abogado, sino que también había una parte de ese Joker que quería obtener una sentencia, pero desfavorable. Una sentencia que no fuera absolutoria. Y ahí pensé que después de ese interrogatorio y del alegato de clausura que hace el Joker,
Arthur Fleck se curó. Porque ya después no lo vamos a ver más al Joker. Va a ir pintado de Joker, pero va a ser Arthur Fleck. ¿Y se curó por qué? Porque el Joker logró lo que Arthur Fleck siempre deseó y nunca se animó a hacer. Las personalidades B o alter siempre son mucho más aguerridas, como les dije. Hacen lo que la personalidad de base no se anima. Matan, secuestran, roban. Personalidad A es apocada. La personalidad B se anima a todo eso. ¿Y qué es lo que quiso hacer siempre Arthur? No solamente ser payaso, sino irse de este mundo. La tendencia de Arthur en Joker 1 y Joker 2 es quererse matar. Y el Joker lo pone en práctica porque, y vamos cerrando con esto, el Joker no se va al set televisivo a matarlo a Murray Franklin, a De Niro, no va a matarlo. Él ensaya matarse a él mismo. Y en el Joker 2 te lo vuelve a decir en la entrevista que tiene con el periodista en la cárcel. Yo me quería ir a matar, yo mismo. De hecho, fíjense que todos los amores que él conecta siempre empiezan con la mujer haciéndose el gesto del suicidio. Y no se mata porque hay circunstancias que le hacen cambiar de idea en ese momento. Pero el deseo profundo del Joker es matarse, o matarlo, ayudarlo a que se logre lo que él no se anima a hacer. En el Joker 1 no lo logra, siempre le sale todo al revés. Y en este Joker 2, casi que lo está por lograr, porque la condena por estos 5 homicidios es la silla eléctrica. Así que, casi como un mecanismo maléfico, este Joker 1 hace que Arthur quede completamente indefenso, y si no es por la bomba que estalla en el jurado, hubiera sido condenado, porque en un momento habla por teléfono a Arthur Fleck y le dice, mira, dictaron el veredicto en menos de una hora, y ya sabes qué quiere decir. Los abogados americanos saben que cuando es en menos de una hora, hay seguridad de que es condena. Y entonces ahí terminé reflexionando en esto, que este Joker tiene esa finalidad, y una vez que la cumple, se duerme. O una vez que la cumple, deja de intervenir en la vida de Arthur Fleck. Como les dije recién, nunca le terminan saliendo las cosas como las planifica. Pero finalmente, como saben, le terminan quitando la vida a Arthur Fleck, posiblemente el futuro Guasón, ¿no? Que se corta la boca después de matarlo, en la propia cárcel. ¿Qué nos deja esta película para el derecho? Y ahí cerramos. La necesidad de contar con un abogado defensor. Aunque vos creas que vos vas a hacer mejor el trabajo. Incluso los abogados sabemos que no hay peor abogado que el abogado en causa propia. Imagínate en este caso. Y otro elemento es que en los casos donde existe alguna patología mental y de salud mental, es posible que la persona quiera autodefenderse. Como muchos defensores me contaron también que las personas que tienen algún tipo de trastorno a veces quieren ir a juicio sí o sí, a pesar de que ellos les dicen, no vamos a juicio porque vamos a perder, negociemos. Y quieren ir, y bueno, terminan yendo y terminan perdiendo. Entonces vemos que el mundo de la salud mental, si bien uno piensa que es fácil generar la alianza terapéutica, si bien uno cree que es fácil determinar la capacidad jurídica de la persona, o la imputabilidad, o la capacidad de comprensión de los procesos judiciales, no es tan sencillo. Y esta película nos permite jugar con todo eso. La necesidad de los derechos de defensa, la problemática de la salud mental, y finalmente nos entretiene, si quieren, con este juicio donde una personalidad múltiple, uno tiene que evaluar, si no lo declaro inimputable, ¿a quién condeno? Francisco, te quedan ¿A 2 Arthur minutos. o al Joker? Muchas gracias.